Bien, entramos en la última parte del péndulo y ya saludamos a José Molina del Instituto de Desarrollo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Y está acompañado de Doris Sommer, investigadora y docente en Harvard. Con Doris, hace un año intentamos comunicarnos, justamente estaba José acá, pero nuestro internet, como sucede muchas veces en Paraguay, lastimosamente falló una vez más. Pero todo lo malo tiene algo positivo, porque han pasado tantas cosas en educación este año y que hoy la tenemos acá presencialmente para charlar con nosotros justamente sobre la educación para este futuro, para todo el siglo. ¿Qué tal, Doris? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Yo estoy muy feliz y muy agradecida por la invitación. Muchas gracias. No, por favor. José, a ver, presentarnos a Doris. ¿Por qué está Doris en Paraguay ahora? Bueno, Doris está trabajando con nosotros en un proyecto con Harvard, financiado por USAID, para mejorar el sistema de educación superior y desde la educación superior mejorar el Estado de Derecho. Y nos conocimos a inicios del 2019 en Harvard, y en una breve conversación me dice que está trabajando en una metodología inspirada en la pedagogía latinoamericana, sistematizada en Harvard, que tiene el atributo de mejorar el aprendizaje, la innovación y la ciudadanía. Entonces, cuando te presentan así, básicamente decimos, bueno, ¿dónde firmamos para tratar de llevar esta iniciativa y explorarlo en Paraguay? ¿Qué se entiende por ciudadanía? Mejorar la ciudadanía, ¿qué significa? Significa, en breves palabras, generar la admiración entre todos. Eso significa. Generar la admiración entre todos. La admiración de todos para todos. Porque si uno piensa que puede llegar a ser ciudadano tolerando al otro, entonces no llega a ser ciudadano porque no escucha de verdad. No anticipa una contribución del conciudadano. Pero si aprende a anticipar una contribución, algo diferente, algún pensamiento, algún gusto, algún talento que uno no tenga, entonces llega a admirar, a necesitar, a colaborar con el otro. Esto es ciudadanía. Interesante, interesante. Por ejemplo, a ver, la UNESCO publicó un informe acerca de la situación de la educación en Latinoamérica. La situación en sí, en general, es mala, ni siquiera pésima, es mala. En Paraguay es peor todavía. Sí, yo suelo decir que Paraguay es un país en vías de subdesarrollo. Y en educación estamos por allí. Y los últimos estudios de PISA, de estudios de SNEPE, esto de la UNESCO, son un cachetazo a nuestra realidad en materia educativa. ¿Qué es lo que puede hacer un país que está en lo más bajo de sus índices para empezar a salir y al mismo tiempo construir ciudadanía mediante ese sistema? ¿Qué es lo que tiene que hacer un país o qué tienen que hacer los líderes de un país para reflotar y flotar a través de la educación? Bueno, la buena noticia es que el Ministerio de Educación está muy a favor de experimentar nuevas cosas. Por ejemplo, el programa que tenemos José y yo, que se llama Pretextos. Y lo que se propone aquí es poner en valor no la educación convencional, sino la educación popular. ¿Qué pasaría si en vez de tener las aulas organizadas en filas militares con una persona autoritaria al frente, en vez de esa situación que sabemos que no funciona, si nos sentáramos en círculos a mirar todos a todos, si todos hiciéramos preguntas al texto en vez de hacerle preguntas al niño? O sea, el niño no es un objeto de escrutinio, es un investigador
Y si todos los niños, todos los jóvenes, todos los maestros hacemos preguntas al texto, empezamos a cambiar la relación con uno mismo, con el texto y con los prójimos. Entonces, eso es muy sencillo y se basa en prácticas populares latinoamericanas, como dice José. Yo soy de literatura latinoamericana. He aprendido de muchas prácticas populares. Por ejemplo, a los niños y a los jóvenes y a muchos adultos no nos gusta leer. Cada vez menos. Y sin leer no hay progreso. Así mismo. ¿Ok? Los índices de lectoescritura son indicadores fieles del progreso político, económico, cívico. ¿Eh? ¿Cómo hacemos leer a la gente que no quiera? Uh-huh. Pues hay prácticas muy bonitas latinoamericanas, como leer en voz alta, enamorar a la gente con un texto difícil mientras dibujan. Eso lo hemos aprendido en las fábricas de tabaco. Los torcedores de tabaco hacían cosas aburridas con las manos, pero hacer cosas manuales ayuda a concentrarse. Claro. Entonces, con esa concentración se les leía lo que los trabajadores pedían. ¿Y qué pedían? Por ejemplo, Romeo y Julieta. Es el nombre de una marca popular todavía. Montecristo, Hemingway, Marx. Uh-huh. Son marcas de tabaco. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, todos los trabajadores tabacaleros eran intelectuales, los que sabían leer y los analfabetos. ¿Por qué no rescatar una linda práctica de esa? Ustedes saben, cuando usted dice eso me recuerda una experiencia que también fue muy publicitada en España con los jesuitas. Los jesuitas, sí, hicieron un colegio en donde la mitad del colegio era como cualquier colegio normal, con las aulas, con el cemento, todo. La otra mitad del colegio era totalmente innovadora. Las clases no eran con la silla de los pupitres, estaban todos alrededor, unos de otros, aprendiendo de esa manera. Fue una experiencia increíble en España que después otros empezaron a replicar por la excelencia de los alumnos que salían de esa escuela. Por eso cuando usted automáticamente me recordó esa experiencia. ¿Por qué no aprovechamos esas experiencias? Otra cosa que no aprovechamos es toda la herencia de María Montessori. Hace más de 100 años, Montessori, que era médica, investigadora, y que trabajó en los guetos de Roma, desarrolló un sistema que funciona, con pobres, con ricos, con todos. ¿Por qué no aprovechamos esa lección en la educación básica y superior? Sí, es todo un tema. Todo un tema. Nosotros tenemos gente que lee, pero no entiende lo que lee. Ajá, eso es. ¿Verdad? Es decir, leemos, pero no manejamos los conceptos. Y tenemos que aprender a manejar los conceptos. Por eso, cuando llegamos a adultos, somos analfabetos funcionales y terminamos votando por el menos peor, no por el mejor. Terminamos votando por el menos peor para que nos dirija. Sí. ¿Verdad? Es decir, hoy tenemos un parlamento con el que tuvimos que discutir por qué recortaban el alimento para los niños. Cuando que he sabido que un chico bien nutrido desde los 2 meses hasta los 6 años tiene un cerebro desarrollado como para absorber todo lo que se le pueda enseñar. Sí. ¿Verdad? Bueno, esa es nuestra clase política y la clase dirigencial. Así que estamos con déficit, José. Es decir, esto que Dori está señalando, se aplica en alguna, ya que estamos hablando de enseñanza superior, ¿se empieza a aplicar en alguna universidad? Sí. Empezamos a aplicarlo en el Instituto de Desarrollo. Doris viene de las humanidades, nosotros enseñamos economía, gestión y desarrollo. Yo lo apliqué en un curso de cálculo y realmente notamos un efecto positivo. Súper positivo, ¿verdad? Súper positivo. Lo estamos aplicando en nuestras aulas y dentro de este proyecto que tenemos con USAID, lo estamos
dentro de estas, sistema. Dentro de estas 4 instituciones, también en la Facultad de Derecho de la Nacional se está iniciando. Entonces, y todas las retroalimentaciones que estamos recibiendo son positivas. Y lo que más me entusiasma a mí es que podemos llevarlo también a la educación escolar básica y a la educación media, no solamente a la educación superior. Y ahí es donde ayer se lanzó el primer borrador del plan de transformación educativa. Sí, sí, sí. Y cuando uno empieza a pensar en el sistema educativo paraguayo, tenemos 75.000 docentes, 1.500.000 estudiantes. Entonces, cualquier elemento que se quiera hacer es un desafío muy grande. La belleza de este sistema es que inicialmente con un entrenamiento de 15 horas y otras 15 horas de aplicación en aula y de reflexión, uno ya tiene ciertas herramientas para hacer las cosas diferentes y ver los resultados diferentes. Entonces es algo que en cortísimo plazo se puede iniciar y se puede ir en cascada. Entonces es algo accionable, algo estratégico y algo que uno ve resultados concretos. Y lo que vos mencionabas de los jesuitas, de la experiencia de dividir la institución en 2, es lo que nos encantaría poder hacer aquí en Paraguay. Un proceso gradual de aplicación y de medición. Queremos medir exactamente cuánto mejora el aprendizaje con los estándares de OECD, de PISA. Y Doris estuvo hablando el mes pasado con el director de PISA y se quedó entusiasmado con hacer esta medición y ojalá que la podamos hacer aquí en Paraguay. Ojalá que se pueda hacer acá en Paraguay. Cuando se habla de educación popular, no es desde el punto de vista ideológico. No, para nada. Es desde el punto de vista de aglutinar a todos. Sí, y de poner en valor las prácticas populares. Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, ¿qué es una práctica popular? Leer en voz alta mientras la gente trabaja. Eso es una práctica popular. Hacer libros de cartón usado, de reciclar cartón para hacer libros buenos, bonitos y baratos. Eso es una práctica que se llama la cartonera y se hace por toda América Latina. Eso empezó en Buenos Aires, pero se ha regado porque no cuesta nada y los libros son bellísimos, son obras de arte y la gente hace su propio libro y atesora su libro. ¿Y dónde incluimos a la tecnología, por ejemplo, en el aprendizaje de esta manera? Perfecto. Yo quisiera dar un paso atrás y retomar la pregunta anterior que le habías dicho de educación popular. Educación popular yo lo pondría como opuesto a una educación autoritaria, ¿verdad? Entonces, básicamente, en una educación autoritaria uno sabe, los demás no saben. En una educación popular es igual a democrática, por decirlo así. Sí, en una educación popular, el sujeto más dinámico del proceso de aprendizaje son los que están aprendiendo y que tienen saberes y que traen y que tienen ganas y que investigan y sobre todo que quieren divertirse. Nadie quiere pasar una clase aburrida. Entonces, ahí es donde también se facilita esa diversión y me recordaba Doris que la etimología de la escuela viene de el tiempo de ocio, de manejo del tiempo de ocio. Entonces uno maneja el tiempo de ocio para divertirse, introduce técnicas con arte para pasarla bien y eso hoy nos dice la neurociencia que es una precondición para el aprendizaje. Cuando están dadas esas condiciones, la tecnología es un instrumento que puede estar como puede no estar. Estas técnicas se las pueden aplicar a nivel presencial y también las hemos aplicado a nivel virtual con Zoom, ¿verdad? Entonces no hay gran diferencia porque el aprendizaje, la esencia es la misma y mediado por instrumentos de tecnología que pueden haber o no. Doris, ¿en cuánto tiempo los docentes pueden prepararse para esta nueva forma de enseñar? Como dice José, que ya es experto, 15 horas. Es súper económico en 15 tiempo. horas. Sí, acompáñenos y en 15 horas ya sabrá multiplicar los facilitadores también. Bueno, y otras 15 horas por lo menos de aplicación. De una cosa es tener las herramientas. 15 horas claro, adquirir las herramientas. Y después aplicar aplicarlas. Le voy a decir por qué es tan económico. El protocolo de pretexto siempre es el mismo. Uno aprende el protocolo y lo usa para economía, para cálculo, para literatura, para japonés, para cualquier cosa. Va así, leer en voz alta mientras la gente dibuja,
todo el mundo le hace una pregunta al texto, todo el mundo. Uno escucha 20, 30, 40 preguntas en torno al texto, difícil o aburrido, empieza a abrirse. Cuando habla de 15 horas continuas No, o no, 15 no, no. horas en semana? No, son 15 horas, pueden ser 3 horas semanales, 6 horas semanales, ¿ok? Lo que quepa en la agenda de la escuela, del grupo. Sí. Bueno, hacerle una pregunta al texto. Después, preguntar al grupo qué arte quieren hacer con este texto. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a hacer un mural, vamos a hacer una receta de cocina. ¿Qué quieren hacer? Entonces, el maestro viene con la materia que tiene que cubrir y los estudiantes deciden qué tipo de arte vamos a elaborar. Y la co-creación, la colaboración es inmediata. El estudiante decide lo que va a hacer. Y esto se aplica a todas las áreas del saber, a las matemáticas, a la ciencia. Se aplica a todos. A todo. Es decir, por ejemplo, con esta didáctica, ¿cómo se enseña, por ejemplo, o cómo se aprende temáticas? Bueno, el experto lo tenemos acá. Él hizo cálculo, pero claro. lo que quiero decir para presentar al experto es que muchos maestros de matemáticas dicen que el problema más importante de los estudiantes es que no entienden cómo leer el problema. Claro. No entienden la prosa. Pueden manipular a veces los números. No aprenden a razonar. Pero no aprenden la gramática. Bueno, la matemática es un lenguaje. Sí. ¿Verdad? Y como se puede aplicar como se aprende cualquier otro lenguaje, se puede aplicar esto. Hay elementos de lectura conceptual, hay desafíos, y en la clase le preguntamos qué quieren hacer, y algunos hacían poesía sobre las derivadas en cálculo, otros hacían rap, hacían rock, hacían dibujos, ¿verdad? Entonces se le ocurría un montón de cosas, pero el hecho de preguntarse qué van a hacer y el estar interactuando bajaba los decibeles de la atención, los claro. abría más, y después catalizaba que pongan tiempo también de lectura, de ejercicios, de resolver. Y se genera un espíritu diferente. El elemento de ciudadanía es un elemento central, que yo no me había percatado hasta que empezamos a dialogar con Doris, que cuando, como docente, mi rol de docente tradicional, si le hacía una pregunta a alguien que le notaba distraído, eso es básicamente muy intimidante y probablemente consiga que se cierre más, que haya temor. Es decir, en cambio, ustedes están aplicando, esto me decía en la universidad en este momento, esto me da a entender que un chico que estuvo 12 años en el colegio con un sistema de aprendizaje no va a tener ningún problema en adaptarse rápidamente a este nuevo sistema. No tienen problema. No tienen problema. No tienen problema. Es decir, que se puede usar para la primaria, la secundaria y la universidad. Así es. Cuanto antes empiece, mejor. Y para cualquier carrera. Y para cualquier disciplina donde haya un para texto biología, para física, para todo. Para cualquier. Hemos trabajado con físicos, con astrofísicos, con médicos, con psiquiatras, con todos, porque cuando uno pone al sujeto en el centro de su aprendizaje, es muy lógico, es muy sencillo, es muy claro. Y lo que a donde iba, creo, José, es que cuando un maestro señala a un estudiante es un poco agresivo. Pero en pretextos hacemos una cadena de invitaciones. Yo lo invito a usted a hablar, usted invita a José, José invita al profe. Entonces, y recibir una invitación de un par, ¿se agradece? Sí, se agradece, sí. Cierto. Entonces cambiamos el tono y profundizamos en la materia. Es una caja de herramientas que uno tiene a su disposición, que va aplicando. Y aprenden esas 15 horas prácticas es precisamente aplicar. A veces se pasa uno y el entrenamiento de esas 15 horas de práctica se lo hace por lo general con 2 que le va recordando, ¿verdad? Y después, como todas cosas, es práctica. Y esto es aplicable en Paraguay. Es decir, ustedes hablaron con la gente del Ministerio de Educación. Esta mañana estuvieron hablando. ¿Y le interesa al Ministerio esto? ¿Podría el Ministerio asimilarlo, aceptarlo y utilizarlo? En la reunión que tuvimos esta mañana con
con la viceministra Mancué, que es la encargada de formación docente, se quedaron sumamente abiertas y quedamos en que en enero íbamos a hacer un primer taller con 25 personas, ese es el número con el que se trabaja, donde van a experimentar y después vamos a pensar entre todos cuáles serían los siguientes pasos. Puede ser parte de la transformación. Ojalá. Yo creo que tiene que ser. Yo Ojalá. estoy convencido que es algo muy costo efectivo, que se puede hacer con relativamente pocos recursos y con alto impacto. Y sobre todo que es algo bien accionable. 15 horas con una caja de herramientas que hay que aprender, aplicar, sistematizar y volver a refinarlo, ¿verdad? Entonces es algo concreto y que estoy muy entusiasmado que se lo haga aquí en Paraguay y que se pueda medir también, ¿verdad? Entonces, ¿Y qué tal la experiencia en las universidades del interior? Estamos teniendo muy buena retroalimentación y sería un día invitarlas a las personas que están aplicando en el interior y que cuenten esas experiencias. O sea que mi productora vuela, por eso es productora del programa, ¿verdad? Vuela. Y me estaba diciendo acá en el oído, me estaba diciendo, qué lindo sería poder demostrar en televisión a través de un reality, por ejemplo, todo este entrenamiento y cómo se implementa esta didáctica. Y qué útil sería, ¿eh? Qué útil sería tener esa... Vamos a trabajar con tu así productora. Que si ustedes quieren, le tienen que pagar a ella por la creatividad. No, pero ¿quién le paga a quién? Esto es un servicio a la nación. Por el rating que pueda tener, digo yo. Sí, no, nos entusiasma mucho la oportunidad aquí en Paraguay, porque los dirigentes están abiertos y entienden de qué se trata. Mire, hoy hicimos un taller con los nuevos facilitadores, con un texto de derecho humano en torno al derecho de la mujer. Un texto difícil. ¿Y qué se hizo? Entre todos se tomó una decisión de convertir ese texto de derecho de la mujer en materia prima para una actividad que se llama en Paraguay esa ronda de Aro, que se hizo tanto en castellano como en guaraní. Citando elementos del texto e interpretando entre dos el texto. ¿Qué cosa? O sea, esto es orgánico, no es una imposición. Qué interesante, qué interesante, qué bueno que el ministerio se muestre interesado. Mira, a nosotros también nos tocó en este 2021 en los 2 semestres. En el semestre pasado hicimos un curso con estudiantes de Harvard y el Instituto de Desarrollo sobre cultura y desarrollo en Paraguay. En el segundo semestre, como salió bien, se volvió a hacer cultura y desarrollo en América Latina. Y vos preguntabas el tema de tecnología. En el primer semestre en Harvard estaban también todos virtual y hacíamos con la tecnología virtual Paraguay y Estados Unidos. En el segundo semestre en Harvard ya estaban presencial, nosotros continuábamos con lo virtual y sin ningún tipo de problema de interacciones, tal es así que se generaban lazos por el elemento de ciudadanía, que un estudiante de Harvard con un estudiante del instituto escribían un trabajo conjuntos, y básicamente iban co-creando y iban enriqueciéndose. Creo que esta metodología hace que se pierda el miedo, porque puede ser muy intimidante para un estudiante de Paraguay trabajar con un estudiante de Harvard, pero ahí se generaba esa ciudadanía, esa empatía, por decirlo así. Esa empatía, ¿verdad?, que el método lo facilita. Bueno, sirvió para algo esperar un año. Mucho. No, sirvió para mucho, sí, realmente. Así que les agradezco. ¿Por cuánto tiempo se queda en Paraguay? Me quedo hasta el 8 de diciembre. Y después, pero va a venir, ir. Sí, queremos que venga más a menudo. Yo volveré a iniciar esa cascada y después no haré falta.
Lo que pasó hoy fue, por ejemplo, el lanzamiento de nuevos facilitadores. Eso fue el momento cumbre para mí, aunque llegamos también a celebrar los 20 años del Instituto de Desarrollo y eso va a ser un evento importante. Sí, el viernes hacen su farra, Sí. ya Sí, sabemos. sí, pero, Está invitado, ¿eh? Sí, pero gracias. también acompañar a los nuevos facilitadores fue importante para mí. Entonces, yo estuve en los primeros momentos, di una indicación, enderezamos un detalle aquí y después salí porque sabía que yo no hacía falta. Eso era el momento de triunfo para cualquier maestro. Qué bueno. No hacer falta. Mire, le agradezco que haya venido. Muchas gracias, Doris, por Muchas venir. gracias. José, muchas gracias por venir, Muchas por gracias. traerle también. Es importante, vos sabés que para mí la educación es importante. Y bueno, Es fundamental. siempre que haya necesidad, me pegas un telefonazo y traemos a más Doris acá a Paraguay. ¿sí? Perfecto, no, yo sé. Pero- Muchas gracias. No, gracias por Muchas estar con gracias. nosotros y a ustedes por acompañarnos otro miércoles más.